después de esta tremenda presentación de Georgian, la verdad es que nos dejó súper desafiados. Espero que ustedes hayan quedado igual de desafiados que quedé yo. Quiero presentar a nuestro siguiente speaker, Ignacio Horman. Ignacio, y debo decir esto con un poco de envidia, no está aquí en Chile, sino que está en Barcelona, así que debo reconocer mi envidia. Ignacio es el Head of People, Global Head of People de la empresa Multiplica, que nos va a contar ahí un poco más para que conozcamos también la empresa. Ignacio tiene una tremenda carrera en área de consultoría. En Chile estuvo muchos años en la Fundación Chile, y además estuvo en España en Alsa, que es una empresa gigantesca del rubro del transporte, es una de las más grandes a nivel mundial, así que tiene mucho que contarnos. Y yo tengo que decir que Ignacio además es tremendamente simpático, es un agrado conversar con él, así que nada, él tiene una presentación incluso del mismo, así que lo va a hacer mucho mejor que yo. Bienvenido, Nacho. Muchas gracias por esa bienvenida, Paula. Y nada, también agradecer a ti, a toda la red, a todo el equipo que lo hace posible. Estuve de tempranito, bueno, desde mi tarde, ¿no es cierto?, viendo a Karina, a Abraham, a Paula y a Georgia, o sea, excelente. Muchas gracias por compartir esas experiencias. Y nada, si quieres, ¿parto compartiendo mi pantalla o...? Absolutamente, parte compartiendo tu... Oye, me soblan por interno, somos Ignacio lovers, así que nada, tengo que decirlo. No, tiene una experiencia súper entretenida, Ignacio, así que no, te dejo a ti, el escenario es tuyo. Buenísimo. ¿Me pueden ver dentro de mi pantalla, Paula? Sí. ¿Sí? Buenísimo. Sí. Bueno, lo primero, bienvenidas y bienvenidos. De verdad que para Multiplica, para mí, o sea, y todo lo que podemos obviamente compartir en términos de prácticas, estamos obviamente muy felices de participar en este EHR Day. Y obviamente ahí, Paula, si quieres, o por el chat, o quien fuera, si quieren interrumpirme, preguntarme, o sea, feliz de parar la presentación y vamos, ¿cómo se llama?, resolviendo las dudas. Bueno, esta presentación le hemos puesto el nombre como Estructura y Rediseño de las Organizaciones Virtuales. Y ahí, bueno, un poquito la agenda que vamos a ver en esta presentación. Voy a presentar, les voy a explicar qué es lo que es Multiplica, quiénes somos. Vamos a ver una parte teórica que creo que es, bueno, son 4 o 5 slides súper precisas como para poder entender el caso de éxito y ahí entrar obviamente en este caso, ¿no es cierto?, que un poquito abre la cocina, ¿no es cierto?, de nuestra organización y obviamente visibilizar todo ese trabajo que estamos haciendo. Bueno, me presento. Hoy día, bueno, soy Ignacio Horman Suet, soy el Global Head of People de Multiplica. Me vine hace 3 años a España. Ahí hay algunas cosas que tenemos en común, Paula, hemos vivido en algunos lugares del mundo, así que me ha tocado y he tenido la oportunidad y la suerte de vivir en Australia, acá en Europa y obviamente en Chile. Y de alguna manera he desarrollado 2 líneas muy claras, una por el mundo de la consultoría de recursos humanos y también toda la línea, ¿no es cierto?, más de consultoría de negocios. Y bueno, si tuviera que definirme en 3 palabras, básicamente, y estas son las 3 palabras que llevo en mi firma de mail, es igualdad, transformación y talento, básicamente. Son 3 cosas que creo que son tremendamente importantes para poder hacer muchas de las cosas que hoy día estamos haciendo desde el área de People. Les cuento un poquito más de mí y no quiero extenderme mucho, pero creo que para que entiendan un poquito quién soy, soy alguien que le encanta el deporte. Estoy felizmente casado hace 8 años con Feña, mi señora, que de alguna manera me ha acompañado en toda esta aventura, yendo a Nepal, por ejemplo, subiendo 5.400 metros, viajando un año por Asia. Bueno, me aguanta cuando tengo que ir todos los sábados y domingos al fútbol. Así que, y bueno, también me aguanta locuras como ir a ver el Dakar, estar ahí in situ ayudando a las motos y viendo, y bueno, corriendo 2 maratones, terminándolas, y ahora me acabo de inscribir una tercera acá en Barcelona, así que
Imagínense lo que significa eso. Así que ahí si la Feña me está viendo, le mando un beso grande. Bueno, partamos. Ahí quiero hacer un pequeño brief de qué es lo que es Multiplica y de alguna manera ese contexto de quiénes somos se va a reflejar en ese caso de éxito. Nosotros, bueno, hoy día como Multiplica creemos que de alguna manera el futuro pasa por construir experiencias más relevantes y nos hemos posicionado obviamente en ese mundo, en ese espacio entre nuestros clientes y los usuarios o clientes de nuestros clientes, en donde desde ahí, de alguna forma, resolvemos con una mirada punta a punta todos los desafíos digitales que hoy día tienen las empresas. Hoy día trabajamos con, por ejemplo, Santander, Vivi aquí en España, Balearia, bueno, Banca, tenemos una serie de clientes que de alguna manera los ayudamos en estas 5 líneas de negocio, ¿cierto? Toda la parte estratégica, transformación digital, todo lo que tiene que ver con el diseño y usabilidad, la parte tecnológica, que es todo el desarrollo tecnológico, todo lo que tiene que ver con data y medición, marketing y automatización, y también, obviamente, buscamos y posicionamos el talento digital para cada uno de los negocios de nuestros clientes. ¿Qué significa eso? Un ecosistema consolidado entre Multiplica y Multiplica Live, que de alguna manera responde como a toda esta necesidad, ¿no es cierto?, en términos de los proyectos en transformación digital o todos los desafíos que hoy día con esta pandemia se han acelerado, ¿no es cierto?, en casi todos los negocios, ¿no es cierto? Y de alguna manera para poder explicarles quiénes somos, fíjense que somos una consultora del mundo digital, experta en eso, pero que de alguna manera hemos logrado con un track y un esfuerzo enorme, o sea, un esfuerzo enorme en tener este equilibrio entre mujeres y hombres, ¿vale? 47% mujeres, 53% hombres, con 12 nacionalidades y de alguna manera con un talento súper joven. O sea, tenemos el 58% de nuestra plantilla entre 25 y 34 años, ¿vale? De alguna manera nos hemos posicionado ahí y es donde también pensamos el futuro de esas posiciones o cargos que todavía hoy día ni siquiera existen. Y de alguna forma eso también ha sido parte de nuestro track como organización. Hoy día estamos en 11 países, tenemos 13 oficinas y eso de alguna manera también complejiza mucho la labor de people, ¿vale? Sobre todo teniendo 20 años de experiencia y teniendo una masa muy importante de proyectos que muchas veces, y ahí lo van a ver en el caso de éxito, se pueden de alguna manera resolver entre distintos países, con distintas también skills y de alguna manera eso permite que la estrategia de recursos humanos tenga esa mirada global, ¿vale? Y bueno, aquí pasando a la parte teórica, y para poder entender todo lo que es el rediseño de estructuras digitales, y prometo ser breve, hay una frase que a mí, cuando de alguna forma me tocó ser parte de este desafío de crear el área de people y empezar, ¿no es cierto?, a hacer toda la gestión a nivel global para 11 países, cuando empezábamos a entender la estructura, realmente teníamos que empezar a ver cuáles eran los elementos que nos podían, obviamente, estar interviniendo en ese diseño de estructura y obviamente de todo lo que tiene que ver con la operativa de la organización. Y ahí, de alguna manera, llegamos a esta frase, ¿no es cierto?, que un buen diseño de una estructura organizacional ayuda a la alta dirección a identificar el talento, planificar los recursos y definir responsabilidades. O sea, de alguna manera define todo ese track en términos de negocio que te permite también ir de alguna manera diagramando y definiendo procesos que son súper importantes. Y los elementos que nosotros tomamos fue, bueno, obviamente la comunicación, el flujo de información es esencial para el éxito de cualquier iniciativa y cualquier cambio organizacional. Por otro lado, entender y definir muy bien todo lo que tiene que ver con reportes y relaciones al interior de la organización
Y es ahí en donde cómo el flujo de las relaciones debe tener una claridad muy definida, ¿no es cierto? De alguna manera es entender cuáles son esas responsabilidades, dónde está ese punto donde termina realmente mi rol. Ahí, bueno, si quieren como un tip, las matrices RACI son muy buenas, ¿no es cierto? Entendiendo en base a procesos o en base a tareas, cómo esos flujos de relaciones se van relacionando entre cada uno de los roles. Y el otro también es, bueno, la ejecución de esas tareas, ¿no es cierto? Es dónde llega ese límite, hasta dónde llega mi rol a aportar valor para el negocio. Y es ahí en donde esa definición de la función y responsabilidad debe estar muy clara, ¿vale? Y es ahí en donde, de alguna manera, de esta base, ¿no es cierto? Quiero hacer la salvedad en la diferencia entre estructura y diseño organizacional, ¿vale? ¿Y por qué es importante esto? Porque de alguna manera la estructura organizacional define toda esa dinámica de funcionamiento, define ese ADN o ese sistema sanguíneo, ¿no es cierto?, que de alguna manera mueve la organización. Y el diseño propiamente tal es el organigrama. Por lo tanto, como la gran diferencia de esto es, tal vez la primera parte no es entrar a un pizarrón y dibujar la organización, sino más bien entrar a ese pizarrón a definir la estructura, esa dinámica que se quiere, entender cuáles son los sistemas que hoy día están operando en tu organización, ¿vale? Y ahí es donde yo les digo, y esto por experiencia, de alguna manera, estos fueron 5 elementos que nosotros tomamos para poder entender esa estructura organizacional, ¿cierto? Entender cuáles son esas geografías, cuáles son esos puntos o particularidades de cada país que lo hacen único, pero que también logran puntos de conexión entre los otros países. Por otro lado, ¿cuál es ese número de personas? Tenemos países que tenemos tal vez equipos muy pequeños, y otros países grandes equipos. Por otro lado, la distribución de la autoridad, cómo se estructura al final esa gestión o ese management, cuál es ese mercado, la industria, y cómo al final estamos pensando la evolución del producto y servicio. Fíjense que son elementos que de alguna manera conectan con todo lo que tiene que ver con el BHAG, el propósito, los principios, la cultura, todo lo que tiene que ver con el modelo de liderazgo, gestión y la propuesta de valor de negocio. Y es ahí en donde, aquí les puse algunos tips, ¿no es cierto? O sea, la medida, ¿no es cierto?, que tengamos más dispersión o menos dispersión, yo puedo definir si quiero una organización más autónoma o más controlada. Esas son decisiones que nos tocó como People sentarnos con el CEO, sentarnos con el presidente de Multiplica, con las otras áreas, y empezar a definir esto en conjunto. No es al final algo que tenga que definir yo mismo, sino que todo el equipo de la alta dirección o el consejo de administración de una empresa tiene que tomar la decisión con respecto a esto. Obviamente, toda la gestión, si es centralizada, descentralizada, ¿no es cierto? Se requieren nuevos departamentos o se requieren algunos hubs de desarrollo para poder, obviamente, empezar a estructurar la nueva propuesta de valor, ¿vale? Esos son algunos elementos que nosotros tomamos y de alguna forma lo estructuramos en este caso de éxito que le quiero mostrar que es Multiplica, y cómo al final nos hemos ido estructurando a nivel de la consultoría, obviamente, y un negocio que hoy día está en plena expansión también, ¿vale? Y ahí, ¿cuál era la problemática que tuvimos cuando iniciamos este desafío? Era decir, bueno, pasamos de una organización como con este ADN startup, pero que de alguna forma necesitaba estructurar y consolidar una estructura global de un corporativo, para poder gestionar de manera global toda la organización. Por otro lado, también crear una estructura ágil centrada en el cliente y las personas, o sea, tanto esa vista hacia el interior como hacia afuera, ¿no es cierto? Consolidar una estructura global, pero manteniendo esas particularidades que les comentaba de cada región o cada país. Por otro lado, diseñar una organización en función de una nueva propuesta de valor que se estaba consolidando, que tenía una nueva marca, que tenía también una nueva organización.
Por otro lado, todo lo que tiene que ver con estandarizar procesos y dinámicas de trabajo que de alguna manera apoyaran ese funcionamiento global, regional y local. Y por otro lado también, y algo muy importante que lo conecto con el primer punto de estos elementos de la estructura, que es la comunicación, ¿no es cierto? Y cómo involucrábamos, le dábamos voz a toda la organización en el proceso de transformación. Si ustedes pueden revisar nuestra página www.multiplica.com, de alguna manera en ese manifiesto está creado por toda la organización, por cada uno de los países, por cada uno de los perfiles, por cada una de las áreas. Y al final decidimos esto, una propuesta de diseño organizacional, ojo, no estructura, que de alguna forma respondía a 4 grandes áreas. Decíamos, bueno, como consultora digital decíamos, perfecto, toda un área de crecimiento de negocio, de crecimiento de la propuesta de valor, toda un área de delivery que hiciera posible eso que estábamos prometiendo con el cliente, toda un área de future que pensara con vista a 12, 18, 36 meses la organización, y un área de Thrive en donde está People, que de alguna manera estructura esos servicios corporativos. Y de alguna forma creamos esto. O sea, nuestra organización es, desde un punto de vista tradicional, un simple organigrama que de alguna manera entiende cómo se estructuran cada una de estas áreas a nivel global y a nivel regional. Y cómo esa administración a nivel regional también tiene su par abajo. ¿Vale? Y es ahí en donde, le digo, para poder llegar a eso, aquí está el 80-20, ¿no es cierto?, del trabajo. Definir esa propuesta de estructura organizacional. Y es ahí en donde nosotros definimos y dijimos, bueno, como tenemos 11 países, tenemos distintos perfiles, tenemos distintas skills alrededor del mundo, bueno, hagamos equipos híbridos, equipos que de alguna forma funcionan como squad, multidisciplinarios, multinacionales, que estuvieran obviamente 100% como gestionados por distintos chapters, o estudios, o guilds de gestión, pero que el squad en sí mismo tuviera esa autonomía. Y esos squads, al final, son equipos de trabajo multidisciplinarios autogestionados, que de alguna manera utilizan los chapters para poder ir a buscar esa línea de conocimiento específico, ir a buscar el desarrollo también. Buenísimo, Daniel. Perfecto. Ya volvimos. Bueno, les pedimos disculpas por Sí, perdón, le quería pedir disculpas por este problema técnico. En todas partes se cuestionaba, como dicen por ahí, mis abuelos decían eso, así que tuvimos un problema técnico, pero ya estamos en línea. Ignacio, si nos puedes repetir la última parte de esta lámina para poder recapitular y pasamos a la siguiente. Buenísimo, no hay ningún problema, Paula. Bueno, disculpa a todos y todas los que están conectados. Así que nada, bueno, lo que le estaba explicando aquí en esta lámina es cómo al final resolvimos esa propuesta de estructura organizacional que venía de esta lógica de los squad, equipos autogestionados, multidisciplinarios, que de alguna manera tenían todo este soporte en los chapters y en los estudios, que pensaban de alguna manera, ¿no es cierto?, en toda la parte de conocimiento y obviamente la nueva creación de la propuesta de valor, y cómo al final eso se articula con la alta dirección o la gestión de la organización en estos guild, en donde de alguna forma es como esos squad desde las distintas como partes y piezas de la organización tienen voz y voto en esos guild de dirección. De alguna forma hemos estructurado una organización tremendamente horizontal que promociona de alguna manera el accountability y también la comunicación horizontal a cualquier nivel. O sea, yo muchas veces tengo calls por Slack o por videollamada con cualquier persona. O sea, alguien de UX en Chile me puede llamar y no hay ningún problema. O alguien de Tech en México también. Entonces, de alguna forma, esto estructura esa propuesta de estructura organizacional en base, obviamente, a este modelo de sapos que, como les decía, puede ser otro caso de éxito que puedan realizar.
Y cómo al final se estructuró bueno, cómo se hizo posible o realidad en Multiplica. Hemos estado casi 10 meses en esto, de alguna forma desde el kickoff de toda esta estructura organizacional, con un diagnóstico, con un diseño, un plan de comunicación súper potente, hecho con las personas, para las personas. Y los procesos, el diseño, lo iteramos en distintos workshops, levantamos la voz de cada una de las personas de Multiplica, y además, como buena, ¿no es cierto?, empresa también que nos dedicamos al diseño y a toda la parte de desarrollo tecnológico, le pedimos a la organización que también fuera partícipe de esta nueva identidad, de esta nueva marca Multiplica con un aspecto renovado y una propuesta de valor renovada. Y de alguna manera, esto fue en enero de este año, lanzamos internamente todo esto, recibimos el feedback, consolidamos todo eso, y luego en marzo se lo presentamos a todo el mundo, obviamente a nuestros clientes, como para dar esa vista, ¿no es cierto?, de que también la organización podía tener también su voz y se vieran reflejadas en esa nueva propuesta. Y hoy día nuestro gran desafío ha sido poder consolidar, integrar, evangelizar toda esta estructura al interior de la organización en 11 países, con 11 realidades, con distintos perfiles, con distintas áreas. Y de alguna forma eso va a ser un trabajo que nunca va a terminar, pero de alguna forma ya tenemos como les decía, ese ADN o ese sistema, ¿no es cierto?, sanguíneo que de alguna manera corre al interior de Multiplica. Y para cerrar, Paula, de alguna forma, los grandes aprendizajes, obviamente la dinámica de funcionamiento es realmente como lo que te define esa estructura organizacional, y es el ADN por lo que hoy día la organización hace todo, ¿no es cierto?, genera los procesos, de alguna manera se relaciona con los clientes, etc. Por otro lado, el diseño organizacional es esa carcasa, ¿no es cierto?, que de alguna manera te permite visualizar esa idea de funcionamiento. Por otro lado, el plan de comunicación y después creo que la siguiente ponente que es Gabriela, creo que nos va a hablar también de comunicación, es súper importante, ¿no es cierto? De alguna manera, ese primer axioma de la comunicación, que es imposible no comunicar, nos dice muchísimo. Lo es todo. De alguna manera, ese relato que se crea desde la visión del presidente de la compañía, el CEO, todo el comité de dirección, y después iterarlo con los propios equipos, con las propias regiones, es sumamente importante para que todos al final tengan esa sensación que son parte de una organización o un Multiplica en este caso. Obviamente la alineación con el negocio y entender el momentum del negocio. Obviamente esto se lo digo, que es algo que muchas veces pecamos desde el lado de EHR. Tenemos que estar en el negocio, tenemos que estar con ese día a día de, en mi caso, ¿no es cierto?, quiénes desarrollan los proyectos, quiénes te están vendiendo, quiénes están con clientes. De alguna manera ser ese partner que entiende realmente el negocio y las necesidades del negocio, y ese momento en que está la organización. No es lo mismo una organización que está en un mercado tremendamente atomizado o está en un proceso de expansión. Creo que de alguna manera hay que entender también ese momento organizacional, si viene también de un crecimiento inorgánico, orgánico, si de alguna manera se están generando relaciones con otras empresas. Todo lo que es el desafío de crear organizaciones líquidas, en donde muchas veces la indefinición lo es todo, pero también hay que generar ciertos parámetros. Nosotros siempre decimos, acá en Multiplica, rayemos la cancha, pero de alguna manera no le digamos a la gente cómo jugar el partido, qué formación utilizar, perdón, los futboleros, pero de alguna manera ahí hay un desafío enorme, y sobre todo gestionar desde los líderes, desde la alta dirección hasta el middle management, cómo gestionar la incertidumbre de la gente que de alguna manera te pregunta cuando realmente muchas veces no hay respuestas, en donde necesitamos pivotar en distintas formas porque necesitamos entender cuál es o aceitar la mejor forma que nos permita hacer una organización
muchísimo más centrada en el cliente y muchísimo más ágil. Y por último, el flujo de información y la toma de decisiones. De alguna manera, centralizar esa creación del mensaje es importante, tener como esos parámetros, pero de alguna forma hay un punto importante que es lo que hacemos, por ejemplo, con este modelo que les mostraba, ¿no es cierto?, de estructura, es que la toma de decisiones se descentralice desde la alta dirección y tome muchísimo más sentido la autogestión por la vía más de los squads. Así que eso, no sé, Paula. Sí, Muchas gracias. sí, Ignacio. Oye, súper innovadora, ¿eh? Realmente algo demasiado entretenido lo que están aplicando y tengo un par de preguntas. Bueno, yo creo que hay un montón de preguntas, pero con esta falla que tuvimos, vamos a tratar de compensar los minutos. Oye, Ignacio, ¿cómo lo hacen? Yo me imagino que ya prácticamente no ocupan descriptores de cargo, porque es mucho más, te rigidiza de alguna manera y esta es una organización, este es un diseño tremendamente plástico. Sí, mira, es una muy buena pregunta, Paula. De alguna forma sí tenemos algunos marcos de definiciones como para ir a buscar el talento. Básicamente esos descriptores son más bien como marcos de perfiles. De hecho, muchas veces son bastante genéricos y se relacionan mucho también con nuestros principios o valores. Pero la idea es, de aquí no sé, 2 años, no tener descriptores de cargo y de alguna manera tener distintas, ¿no es cierto?, perfiles que puedan hacer múltiples roles. De alguna forma, no sé, ahí es donde conversábamos antes, Paula, el viernes, ¿no es cierto?, cómo al final, desde People, al final le entrego las distintas herramientas y los distintos canales para que se puedan formar no solo en un cargo, sino que en múltiples opciones. Sobre todo sí, y esa era súper interesante, era mi siguiente pregunta. ¿Cómo lo hacen con la formación, con las mallas? Porque si no es un solo cargo, es mucho más difícil evaluar la brecha y cubrirla, ¿no? Sí, total. Desde lo que estamos hoy día planteando, y estamos haciendo un piloto hoy día, es que, y te lo comentaba, Mar, que al final tu plan de desarrollo sea una lámina en blanco. De alguna manera, yo tengo distintos perfiles, tengo distintas áreas, tengo distintas líneas de negocio, pero en el mundo digital, de alguna forma, alguien que está en tech, siendo, no sé, un Flutter developer, que sabe mucho de tecnología en términos de iOS o Android, pero también puede saber mucho de data y puede pivotar a un área como puede ser el área de data, o puede pivotar al área, ¿no es cierto?, de automatización. Por lo tanto, lo único que hemos definido hoy día, Paula, es queremos entregarte todas las herramientas, plataformas o espacios disponibles para que tú tomes la decisión por dónde quieres hoy día formarte. Y eso, ¿cómo pega, cómo ha impactado, sientes tú, en el engagement, en el compromiso de las personas, en la motivación? Porque me imagino que tener esta hoja en blanco también es súper desafiante y motivador, y la verdad es que es un lujo. Total, Paula, y ahí lo ponía, ¿no es cierto?, en los aprendizajes, cómo gestionar esa incertidumbre. De alguna manera, cuando nosotros nos planteábamos esta organización, el accountability es, o sea, el que las personas se hagan cargo, de alguna forma, de lo que ellos quieran y tengan la libertad y la capacidad a nivel organizacional de esta flexibilidad o elasticidad, ¿no es cierto?, lo es todo. De alguna manera, creo que sí hemos definido como algunos niveles, en términos de algunos perfiles, como para, sobre todo, entender desde el área más de reclutamiento cómo entra tal vez esa persona, pero desde el área de formación es mientras más ganas de aprendizaje tenga, adelante. No, maravilloso. Oye, y para finalizar, no te puedo dejar de preguntar, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves tú? Porque tú estás allá en España, en esta organización que igual es tremendamente innovadora, ¿no? En el rubro de la tecnología, que siempre va un poquito más adelante. ¿Cómo lo ves en Chile? ¿Cómo lo ves en nuestro tipo de empresas, quizás más nacionales? ¿Qué les aconsejarías acá a la gente del área de personas para empezar a migrar, para tomar algunas cosas de lo que tú estás haciendo? A ver, yo creo que
quiero partir de una base. Hoy día y ahí felicito a toda la gente de recursos humanos que hoy día nos está viendo. Creo que Chile es un muy buen referente. Cuando llegué a España, sobre todo trabajando en un gran corporativo como fue Alsa, toda la experiencia que tenía de consultoría en recursos humanos me hizo ver muchas organizaciones y creo que lo que tenemos en Chile es de muy buen nivel. Por lo tanto, sigamos por esa senda. Ahora creo que un punto fundamental, Paula, es centrémonos en los datos. De alguna forma, Abraham nos comentó eso, Karina también. Hoy día, desde los datos, podemos ir a sentarnos a un comité de dirección y decir, mira, desde People o desde Recursos Humanos o de como se llame el área, hemos aportado esto de valor al negocio. Y ahí es donde, siempre teniendo esa mirada de negocio con datos y el aporte de valor que hoy día está agregando áreas de recursos humanos, creo que es la clave para el éxito. Buenísimo. Oye, pucha, se nos acaba el tiempo. Hay, de hecho, en el Zoom hay un montón de preguntas, pero bueno, vamos a tener que invitarte a otro evento para conversar más en detalle y aprender más de lo que están haciendo ustedes. Pero total, felicitaciones. Gracias, Paula. Y si alguien quiere, obviamente, contactarme, no hay ningún problema. Ahí les dejé mi email. Por otro lado, pueden entrar a multiplica.com y ver todo lo que estamos haciendo. Así que eso. Buenísimo, muchísimas gracias, Ignacio, un placer tenerte con nosotros. Chao, gracias. Disfruta Barcelona, qué rico. Te mando un beso. Gracias, un abrazo. Besos, chao, chao.